Buenos días, el Señor les bendice a todos muy ricamente en esta mañana. Vamos a continuar con homilética. Les pasé algunas fotos ya al WhatsApp y vamos a prepararnos para el tiempo que viene, que es un tiempo de predicación del Evangelio. Y me gustaría que en este curso comencemos a preparar bosquejos. Este primer paso será preparar bosquejos. Hoy voy a presentar algunos, los primeros tipos, las primeras formas. Luego vamos a dedicarle tiempo a preparar bosquejos, pero evangelísticos, ¿no? Dirigidos a la gente que no conoce a Cristo. Así vamos haciendo un poco de entrenamiento para el momento que podamos salir a predicar el Evangelio a donde está la gente necesitada. También se pueden preparar otros bosquejos, otros sermones de enseñanza, de promoción, devocionales, pero me gustaría, debido a que se va a venir una época de evangelización muy importante, que ya estemos preparados en la preparación, en el diseño de temas evangelísticos. Y aunque alguien dirá, pero yo no predico, de todas maneras va a testificar y lo que va a decir tenga un plan, tenga un desarrollo y pueda llegar a una conclusión. Aunque no esté en postura de predicador, está simplemente en postura de alguien que va a testificar. Esto va a ser muy, pero muy útil para absolutamente todos. Vamos a orar al Señor para comenzar en esta semana la clase de homilética. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de aprender tu palabra y de prepararnos para servirte. Señor, nos encomendamos a ti y pedimos que a través de este medio esta enseñanza pueda ser eficaz y que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe para que podamos aprender y prepararnos para un servicio para ti y para tu reino. Nos ponemos en tus manos y que tú nos estés guiando en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a pasar ahora a la página 8 para hacer un repasito de lo último que tiene que ver con la elección del texto. Puede haber una tendencia en los predicadores o en el que tiene que predicar de ir a las páginas o a ir a internet o escuchar predicadores que son elocuentes, muy reconocidos, y sacar los temas de allí, de estos predicadores. No digo que esté mal, pero cuando nosotros vamos a transmitir las verdades de Dios, tenemos que orar, que el Señor nos guíe. Lo que ha dicho el pastor puede ser muy bueno, que lo vimos muy bien preparado o como fuera, pero nosotros tenemos la responsabilidad de buscar de parte de Dios qué es lo que Dios quiere decirle al rebaño donde vamos a estar presentando la palabra. Entonces, la elección del texto es fundamental. El tema tiene que surgir del texto bíblico, no solamente de un texto, pues muchas veces hay que leer capítulos para encontrar la idea que Dios quiere que compartamos. Como digo, no está mal escuchar a otros, pero no podemos replicar todo lo que los otros predicadores dicen. Tenemos que dar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para la edificación del rebaño donde nos toca predicar. Bueno, reglas generales, y allí tiene página 8, el texto debe ser claro. Si el texto no es claro o no lo dominamos, entonces vamos a ir por otro texto. El texto debe abarcar el tema o la verdad que se quiere presentar.
No podemos leer un texto bíblico, una porción, y después hablar de otra cosa. Digamos, el tema tiene que surgir del texto bíblico. Tercero, el texto debe ser dominado por el predicador intelectualmente y espiritualmente. ¿Qué significa esto? Tengo que conocer bien el texto, y si no lo conozco bien, si no puedo dominar bien el conocimiento, se refiere de lo que voy a tratar o lo que este texto dice, vamos a buscar otro que sí pueda dominar, que pueda entenderlo, desarrollarlo con solvencia. Este es un punto muy importante, no buscar versículos difíciles, complicados. No, eso no está bien, no conviene. El texto debe ser actualizado, debe responder a las necesidades de la congregación. Este es un punto importante, ¿no? Que el texto bíblico puede ser que tenga 2000 años o 3000 años, pero tengo que actualizarlo en el contexto de hoy. Estudiarlo y tratar de entender el sentido de ese texto para transmitir el sentido a la gente que nos está escuchando. Ese es el arte del predicador, ¿no? No repetir por repetir y la gente, el mensaje pasó por encima, no entendieron nada, sino que el sentido de ese texto bíblico, de esa enseñanza, de esa verdad, actualizarla a las necesidades contemporáneas. Pasamos al otro punto. No debe dejar un texto por ser muy conocido o muy familiar. No hay que dejarlo, porque esto ya lo saben todos. La palabra de Dios es viva y siempre tiene cosas nuevas para compartir. No escoja textos que por las circunstancias prevalecientes queden expuestos a ser ridiculizados. 7. El texto no debe ser torcido, usado fuera del contexto. Esto es muy importante, que el tema y el texto no debe ser quitado de su contexto para hacerle decir a ese texto lo que él no dice. Por ahí queremos decir algo, queremos hablar de un determinado tema, y ahí hay un texto que hace mención de cierto asunto, pero lo sacamos ese asunto de su contexto y forzamos, digamos, la interpretación. Eso no se debe hacer. Cada texto debe ser conservado en una manera ordenada para su uso futuro. Quiere decir que los bosquejos que nosotros vamos haciendo, es bueno tener una carpeta donde los vamos archivando, y hasta los que son ya predicadores regulares, poner la fecha. Se archivan los bosquejos, los temas, se archivan por temas evangelísticos, temas de enseñanza, de qué enseñanzas estuvo tratando. Vamos haciendo un archivo, un acopio de todos los sermones, porque en el futuro podemos volver a este archivo y ya aprovechar el trabajo que hemos hecho. Seguramente lo vamos a modificar, vamos a ampliar, vamos a profundizar, pero ya aprovechamos, digamos, la estructura, las ideas que están ya grabadas en el papel. Bueno, la interpretación del texto. ¿Cómo se hace para interpretar el texto? Bueno, primero que nada, hay que orar, hay que pedir la ayuda del Señor, porque ¿quién es el autor de la Escritura? El autor de la Escritura es el Espíritu Santo, y es quien está con nosotros, guiándonos, alumbrándonos, y el autor nos va a ayudar, que es el Espíritu Santo, a entender el sentido. Leer es otro asunto importante, cotejar con diferentes versiones de la Biblia. Si tenemos diferentes versiones, mejor. Podemos notar allí algunas diferencias no opuestas, pero que pueden ampliarnos un poco el contenido. Estudiar
esto es muy importante, el trasfondo histórico. La historia de cuando se escribió ese texto, esa carta, porque eso nos ayuda a encontrarle el sentido, por qué se escribió, qué era lo que pretendía, en fin, eso es muy, muy importante, el contexto, estudiar el contexto del fondo histórico. El contexto inmediato. ¿Qué hay antes qué es lo que dice antes de ese texto y después? No quedarse solamente con el versículo, sino leer todo lo anterior, el capítulo y lo posterior también. Es muy importante para no salirnos de su contexto. Actualizar. Bueno, acá dice también usar diccionarios, concordancias, etc. Actualizar el texto. Una buena pregunta para ello es: ¿qué tiene que ver el texto con la iglesia y la situación actual? Esto que estoy leyendo, ¿qué relación tiene con lo que estamos viviendo ahora? ¿No? Entonces, es una buena pregunta para ayudarnos a ver si este texto está relacionado o tiene algo de relación con lo que estamos viviendo, porque ese es el arte del predicador, ¿no? Es el comunicador que tiene que transmitir las verdades de Dios, pero con exactitud, a la congregación. Bien, ahora pasamos a hablar del tema. Esto lo vimos en la clase pasada, pero estamos repasando un poquitito. El tema, la definición, el tema es la idea central del pasaje o el mensaje. Es el asunto que se va a presentar. Bueno, yo les mandé una copia de una fotito que es esta, pero bueno, sale al revés. El tema que ustedes tienen acá, que es lo que anunciamos, lo que quiero ilustrarles es que será lo que se va desarrollando, ¿vio? Se va desarrollando a través de los distintos puntos, ¿no? ¿A dónde llega el tema? A la conclusión y también después a la aplicación, donde hacemos el llamado, invitamos a las personas, etc. Pero el tema es el asunto central e importante de un sermón. Si nosotros vamos a hablar sobre la oración, por dar un ejemplo, el desarrollo del sermón tiene que estar basado en la oración. Por allí sí, entusiasmados, nos acordamos de alguna otra cosa, qué sé yo, y nos desviamos. Entonces, después, ¿qué pasa? Bueno, algunos pueden encontrar el camino de vuelta y otros ya quedaron perdidos por ahí y ya, bueno, se perdieron, y cuando se perdieron y se termina como se puede. Entonces, el tema tiene que ir desarrollándose en cada uno de los puntos, y mejor dicho, cada uno de los puntos irá en forma progresiva desarrollando aspectos del tema, hasta llegar a la conclusión. Nunca hay que salirse del tema. Sí, pero a mí el Señor me habló que bueno, ¿qué te habló? ¿Es otro tema? Anótatelo y ahí tenés otro sermón. Para preparar otro sermón, no es necesario predicar todo junto en el mismo sermón. Tenemos un tema y vamos a desarrollar ese tema. Por eso se me ocurrió hacerles esta figura para que recuerden que el tema, si vamos a hablar de este tema, es lo que vamos a estar desarrollando en los distintos puntos. ¿Qué vamos a hablar en esos puntos? Bueno, vamos a hablar de determinados aspectos de ese tema. En la clase pasada estaba el tema de las preguntas que se le puede hacer. En algún caso uno puede decir qué significa, por qué, cómo lo recibo. Entonces ese tema lo vamos desarrollando con la ayuda de preguntas que le hacemos al tema. Hay otras maneras también. Muy bien.
Seguimos. Ahora vamos a pasar a los bosquejos. Página 9. Ustedes tienen allí unos versículos para como ilustración. Tenemos Juan 14:6. Yo ya les mandé la foto de Juan 14:6 haciendo una reforma. Por ejemplo, el texto dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Entonces, acá dice las 3 características de la guía divina. Los temas, lo que se sugiere es que sean breves. Si el tema es una oración muy, muy, muy larga, es como que le cuesta un poco, ¿no? Cuesta un poco. Entonces, para que quede, digamos, más claro, hay que buscar la manera de anunciar el tema en una oración breve, ¿no? Yo lo que hice acá, modifiqué y puse las 3 verdades de Cristo. Voy a hablar de las 3 verdades de Cristo, ¿no? En vez de decir las 3 características de la guía divina, ¿no? Las 3 verdades de Cristo. ¿Y cómo se desarrolla? Bueno, este texto es muy sencillo. Este texto dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces ahí tiene los 3 puntos para desarrollar. ¿Cómo lo desarrolla? Primer punto, lo tiene ahí en la fotito: Jesús es el camino. Segundo punto, Jesús es la verdad. Tercer punto, Jesús es la vida. Entonces ahí ya desarrolló las 3 verdades de Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Bueno, acá tenemos lo que se llama el esqueleto del sermón. Lo primero que se realiza en un sermón es el esqueleto. Dijimos, primero el texto, la lectura, la búsqueda del tema, ¿no? ¿Cuál es el tema que me está anunciando, me enseña este texto bíblico? ¿Y qué relación tiene este texto y este tema con lo que estamos viviendo hoy, con la necesidad que tiene la congregación? ¿Qué relación hay? ¿Hay alguna relación? Sí la hay. ¿Esto es lo que se necesita? Bueno, tenemos ahora el texto, tenemos el tema, ahora tenemos que desarrollarlo, ¿no? Desarrollar el tema. Estos versículos que estamos viendo son, digamos, el mismo versículo desarrolla el tema. Como dije, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. ¿Ve? Entonces se realiza, se anota los puntos del desarrollo del tema, y luego veo que hay unos puntitos acá, porque esos puntitos corresponden al desarrollo de cada punto, ¿no? Esos puntitos para desarrollar después. Jesús es el camino, y yo tengo que ahora desarrollar sobre lo que significa el camino, la importancia del camino, los distintos caminos que hay, no todos los caminos conducen a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo primero que se elabora es el esqueleto: texto bíblico, tema y el desarrollo del tema. Después de tener el esqueleto del sermón y ubicar los puntos de manera que tengan crecimiento, ¿no? Este es muy sencillo, no tiene mucho problema, pero tenemos que poner, después más adelante, a ver si vamos a tener algún texto donde necesitamos a veces invertir los puntos para que el sermón vaya de menor a mayor, ¿no? Entonces, esto se organiza, hay que organizar esto antes de comenzar el desarrollo de los puntos. Bueno,
Esperemos que hayamos aclarado algo. Vamos a cortar un momento y seguimos.